de que si hay una negociación para reducir las sentencias o incluso dejarlos en libertad, toda la atención del mundo, pues está en juego el estatus como principal socio comercial. Bienvenidos, señoras y señores, a su noticiero de confianza, Fuga de Opinión, la opinión que le pidió porque no sabían que la necesitaban. Mi nombre es Max Corrales, acompáñenme a ver, querido, qué fue lo que pasó esta semana en México y el mundo. Verán, ese video trata en donde la gente pudiente sale a vacacionar a Los Cabos mientras nosotros los mortales apenas si nos alcanza para unas vacaciones en las estacas. Es un periodo también en donde casi no hay noticias para aquellos que nos dedicamos a la noble labor de la información, o como le conoce el presidente Andrés Manuel López Obrador, la profesión de la calumnia, en un periodo en que le conocemos nosotros los periodistas como distinción notable. Sin embargo, en estos últimos días han salido más noticias que granos en la espalda de aquellos que se fueron de vacaciones al Tepetón. La primera de ellas es que el mayo cayó en julio, ya que Ismael, señor, no me haga nada, solamente estoy haciendo mi trabajo. El Mayo Zambada, junto con Joaquín, a ti también te respeto mucho, carnal, Guzmán y López, fueron arrestados y están ya bajo el resguardo del gobierno de los Estados Unidos, para sorpresa principalmente del gobierno de México, ya que no tenían ni idea de la operación que se llevó a cabo en sus propias narices. Esto los agarró más en curva que te después de echar una noche de pasión con una chava en la que no te acuerdas ni el nombre, te pregunta, ¿y qué somos? Es tanto el desconcierto que el propio López Obrador envió ya una carta a la Casa Blanca para preguntarle a Biden, pues qué pacho, misma carta que Biden ha ignorado más feo que Luis Miguel a sus hijos no reconocidos. ¿Sigue la foto de los capos atrás? Ok, quítala, me da muchísimo miedo. Ahora, esta situación se da bajo un contexto complicado, luego de unos días de tensión entre México y los Estados Unidos por las declaraciones de miembros del Partido Republicano acerca de nuestro país. El primero de ellos, Tom Homan, exdirector de Migración y Aduanas de la Unión Americana, el cual declaró que en cuanto Trump vuelva a la Casa Blanca, iban a catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para así, sin mediar negociación alguna con nuestro país, ingresar a nuestro territorio y acabar con ellos directamente. Los comentarios polémicos siguieron con las declaraciones de la fórmula Trump y J.D. Vance, quien sería su vicepresidente, en donde el primero dijo que si el narco quisiera en nuestro país, podría haber un golpe de Estado e imponerse en el gobierno de México. Mientras que Vance dijo que el gobierno de México no puede decirlo públicamente, pero que está ansioso de que los republicanos vuelvan a la Casa Blanca para que ellos pongan la mano dura que México y sus autoridades no quieren o no pueden poner. Entonces, es bajo el marco de estas declaraciones que el fiscal de la Unión Americana, Merrick Garland, aseguró hace una semana exactamente que ya contaba bajo su control de estos dos capos del cártel de Sinaloa. Ahora, lo ocurrido, dicen, tres versiones existen. La primera es que ambos fueron a ver unos terrenos dentro de El Paso, Texas. Una versión bastante difícil de creer, considerando que es gente que ha huido de las autoridades toda su vida y van a caer por ir a ver unos terrenos. ¿Quién te crees? ¿Mi tío? La otra versión es que el hijo del Chapo Guzmán directamente secuestró al Mayo y lo entregó a los Estados Unidos a cambio de impunidad. Una versión que ha hecho pública el propio abogado de Ismael El Mayo Zambada, mientras que la tercera hipótesis es que ellos se entregaron públicamente y haciendo un trato junto con los agentes de los Estados Unidos. ¿Pero por qué harían eso? Simple, debido a las amenazas de Trump y compañía, puesto que los capos preferirían conservar su vida aunque fuera en prisión antes de perecer a manos de efectivos estadounidenses. Esto además no solamente se debe a si Donald Trump regresa a la Casa Blanca, sino también a las medidas que puede implementar el propio gobierno del aún presidente Joe Biden, buscando contrarrestar el discurso de los republicanos de que no hacen nada por combatir a los cárteles mexicanos, acudiendo el dicho de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es mejor negociar con los demócratas que morir a manos de los republicanos. Pero en fin, como dijo el filósofo Calderón, haya sido como haya sido, el hecho es que estos dos capos ya están bajo el resguardo de los Estados Unidos. Ahora, algo en particular que nos debe llamar la atención son las liberaciones de Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo, y también de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, mismos que ya salieron de prisión respectivamente, lo cual nos habla de que si hay una negociación para reducir las sentencias o incluso dejarlos en libertad a cambio de información. Estas declaraciones de los dos hijos de los capos, más este nuevo hijo y el Mayo Zambada, darán un cóctel muy jugoso de información acerca de quiénes están realmente metidos en el negocio con este cártel del norte del país. Sin duda, a más de uno le deben estar temblando las patitas en México por el ¿y qué dirán? Pero principalmente
¿Cuál es esa información y cuándo se dará a conocer? ¿Será antes o después de las elecciones de los Estados Unidos? Solo el tiempo nos lo dirá, pero pendientes, porque esta novela recién empieza. Señores y señores, lamentamos darle la triste noticia de que uno de nuestros colegas del rubro periodístico, al igual que Anakin Skywalker o tu hijo, queriendo volverse un cantante de reggaetón, se pasó al lado oscuro. Hasta el momento no entendemos las razones del por qué, pero sí estamos claramente desconcertados. Javier Alatorre, titular del noticiero de Azteca Noticias, decidió abandonar su carrera periodística para efectuar un golpe de estado en contra de Venezuela el pasado... ¿Mandé? ¿No es Javier Alatorre? ¿Estás seguro, güey? ¿Será un hermano? Ok. Qué humor. Me reportan desde cabina que realmente no es Javier Alatorre, sino es Nicolás Maduro, el que el pasado domingo sí efectuó este golpe de estado en contra de la que hace mucho tiempo ya se le consideraba como la perla de Sudamérica, Venezuela, la cual lleva tiempo bajo la peor crisis económica de su historia y bajo un régimen dictatorial iniciado por Hugo Chávez y continuado hasta la fecha por Nicolás Maduro. Sin embargo, estas elecciones parecían tener un aroma diferente. Parecía que por fin se podía derrocar a esta dictadura de Nicolás Maduro. Sin embargo, el dictador parece que se va a perpetuar en el poder hasta por lo menos el 2032. Pero primero que nada, puntualicemos. ¿Fueron justas estas elecciones? A todo esto hay que recordar que la candidata original de la oposición era María Corina Machado, una candidata súper popular que en las internas ganó con el 92% de las preferencias dentro de su partido para volverse así la candidata que enfrentara al dictador Nicolás Maduro. Sin embargo, la Suprema Corte de Venezuela la sancionó durante 15 años, inhabilitándola de participar en cualquier proceso político, esto por unos comentarios en donde dijo que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela ayudaban a fragmentar la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues puso a Corina Joyce como la candidata, ahora sí, de la oposición. Sin embargo, otra vez Maduro, resulta que curiosamente no la pudieron registrar por fallas técnicas. Así fue como Edmundo González se hizo con la candidatura opositora dentro de esta contienda electoral en Venezuela. Pero aparte de esto, la oposición sufrió de distintas trabas por parte de la dictadura venezolana. En primer lugar, María Corina Machado, aparte de estar inhabilitada para participar en la política, no podía viajar en avión bajo ninguna circunstancia, aunque fuera dentro del propio Venezuela, lo que obligaba a ella, que acompañaba a González dentro de todas sus giras, que ella era la cara o es la cara de la oposición, a recorrer todo Venezuela por tierra, es decir, en coche. Sin embargo, en las carreteras se encontraban con diversos bloqueos policíacos o con obras que aparecían de la nada, impidiéndoles el tránsito dentro de las propias carreteras. Esto además de otros tipos de trabas con respecto a la ciudadanía. Por ejemplo, de los 5 millones registrados nada más de venezolanos fuera de Venezuela, apenas si se les permitió votar al 1%, porque obviamente los que están fuera de Venezuela no apoyan a Nicolás Maduro. Esto además de que el día de la elección, a pesar de que al principio se llevó a cabo sin tantos problemas, resulta que muchas de las casillas no abrieron, y de las que abrieron, muchas de ellas estaban bajo el resguardo de policías o militares al servicio de Nicolás Maduro. Y el golpe se confirmó cuando el titular de lo que sería el INE venezolano y persona con nombre de promotor de decanes, Elvis Amoroso, confirmara que Nicolás Maduro ganó, en teoría democráticamente, las elecciones de Venezuela de nueva cuenta, confirmándonos así otro fraude electoral. Pero ¿cuál fue el saldo de este nuevo fraude? La verdad, y tristemente, es que las protestas se han estado llevando a cabo en Venezuela desde el pasado domingo hasta la fecha, y los enfrentamientos violentos cada vez suben más de tono, cada vez hay más detenidos, cada vez hay más heridos y tristemente cada vez hay más muertos. Sin embargo, en esta mágica Latinoamérica, los tiempos de crisis son también tiempos de oportunidades. Y un visionario, un hombre de negocios, de plano se puso a vender piedras para que la ciudadanía las comprara y pudiera así apedrear tanto a policías como a soldados. Ahora, yéndonos a un rubro un poco más diplomático, Maduro ha tenido problemas con políticos opositores de otros países, puesto que no les ha permitido la entrada a su país para ser observadores electorales. Un caso que nos compete a nosotros como país es el del expresidente Vicente Fox. Maduro, pues que no puedes hacer que pido ni más. Ya se había ido Vicente Fox, quédate en Venezuela, ¿para qué nos lo regresas? Esto además de que fuera del rubro político, Maduro también ha tenido sus roces con otras personalidades, tales como el millonario Elon Musk, o como Maduro le dijo, Elon Musk,
al cual catalogó como el nuevo archienemigo, literalmente archienemigo de Venezuela, y dijo también que planeaba invadir a este país sudamericano con sus drones y sus cosas tecnológicas. Pero ¿para qué burlarnos? Sería muy inmaduro burlarnos de que Maduro no sabe inglés. Mejor dejemos que él se queme solito. Pero el video. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. I you Guam, I Guam. I you do Guam, I do Guam. Ahora, ya a nivel diplomático, Maduro y Venezuela terminaron rompiendo relaciones con una infinidad de países. Dentro de nuestra área geográfica, terminó rompiendo relación, por ejemplo, con Guatemala, Argentina, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Uruguay. A lo que ustedes seguramente se estarán preguntando, oigan, ¿y México? A lo que yo les diré, mis chavos, parecen nuevos. ¿A poco alguien pensaba realmente que Andrés Manuel López Obrador iba a condenar el fraude electoral de su cuate Nicolás Maduro? Ante esto, el presidente de la República se ha limitado a decir que no tienen bases ni fundamentos para condenar este clarísimo fraude electoral dentro de Venezuela y que no van a apoyar esta condena conjunta de la OEA y los países latinoamericanos para que se repita por lo menos la elección o para que el gobierno dictadura de Venezuela exponga los datos con los que dice que supuestamente ganó, porque dice ya hay una tendencia negativa hacia la dictadura venezolana, aunque le llame gobierno. Además, todo esto lo justifica diciendo que respeta la soberanía de los pueblos, a lo que yo, si lo tuviera enfrente, le preguntara, presidente, ¿y entonces cuando rescató a Evo Morales de Bolivia después de intentar dar un golpe de estado, y cuando trató de rescatar y falló a Pedro Castillo dentro de Perú también por intentar un autogolpe de estado, y cuando rescató a Jorge Glass de Ecuador, y cuando llamó a no votar por Javier Milei en Argentina porque era un facho conservador? Ahí medio le valió un poquito madre, no la soberanía de los pueblos. En fin, las vueltas que da la vida. Dejando de lado lo intrascendente del gobierno mexicano dentro de esta nota, no nos queda nada más que decir desde este espacio que deseamos de todo corazón que la situación en Venezuela se calme. Y para esto es importante decirles a nuestras y nuestros hermanos venezolanos, luchen hasta conseguir no solo lo que necesitan, sino también lo que merecen. Y a gente como Nicolás Maduro simplemente recordarle que no hay derrotas eternas, porque tampoco hay victorias eternas. Y la historia siempre pone todo en su lugar. Última. La relación entre México y los Estados Unidos históricamente ha sido una de más altibajos que el Superman de Six Flags. Y es que México, date cuenta, Estados Unidos es la Ángela Aguilar dentro de esta relación tóxica a nivel diplomático. Sin embargo, hasta hace mucho tiempo, o hasta hace poco más bien, habíamos estado viviendo una paz utópica en medio del huracán antes de que la tormenta llegara, y esta tormenta tenía nombre, tenía apellido y respondía a la pregunta: ¿qué pasaría si un día una naranja deshidratada deseara volverse un niño de verdad? Donald Trump, quien inició su camino a la Casa Blanca hace ya un par de años realmente con un discurso bien claro. Eso, los mexicanos. We're gonna make America great again. We're gonna build a great wall, and Mexico will pay for that fucking wall. Stop right here. You smell that? Smells like Mexican. Dude, smells like shit. I fucking hate Mexicans, man. El huracán Trump golpeó con gran fuerza a nuestro país, sin embargo, y siendo sinceros, no pegó tan fuerte como se esperaba en un principio. Sin embargo, esto lo hizo perder su reelección en el 2020. Ahora, aquí la cosa es que Donald Trump ha logrado volver a ser erguido como candidato republicano y espera regresar a partir de este noviembre a la Casa Blanca. Y aquí, aguas México y aguas mexicanas y mexicanos, porque lo que se espera es un Trump remasterizado, con mucho más punch, mucho más fuerza y mucho más racismo en contra de los mexicanos que la anterior vez que compitió por la Casa Blanca. Esto también nos representa un verdadero peligro de modo muy puntual. Sin embargo, estos peligros los vamos a estar viendo dentro de otro video. Ahora, por parte de los demócratas, estos realmente parecían hundidos con Biden a la cabeza, luego de que además las circunstancias literalmente le dispararan a Trump en las encuestas, obligando finalmente a un Joe Biden que ya tenía más en común con tu abuelito de 89 años que con cualquier otro candidato en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, Biden, aunque parecía que al final no iba a dar su brazo a torcer, finalmente dijo: ok, me bajo de la elección porque las necesidades de mi país son más importantes que mis deseos personales. Aprende algo, Maduro.
Sin embargo, no se fue sin antes dejar encarrilada a su pupila, la vicepresidenta Kamala Harris, la cual ha tenido números impresionantes y supera ya los números del propio Joe Biden. De hecho, Kamala logró recaudar en apenas 24 horas la cantidad de $81 mil millones. Esto además de que diversas encuestas de prestigio como CNN o Real Clear Politics ya la ponen apenas 2 puntos abajo del republicano Donald Trump. Un Trump que muchos especialistas aseguran ya tocó su techo luego del atentado que sufrió dentro de Pensilvania, lo que dejaría un margen más amplio para que Kamala pudiera crecer un poquito más antes de alcanzar su techo. De hecho, otras encuestas como Pindexen ya la ponen un punto arriba del republicano. Esto, como les comentaba, mejora los números de Joe Biden, quien tenía una desventaja de -4 con respecto a Trump, por lo que pintan a ser unas elecciones cerradísimas. Unas elecciones a las que el gobierno entrante de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum va a tener que poner toda la atención del mundo, pues está en juego el estatus como principal socio comercial y una relación más o menos pacífica entre México y entre los Estados Unidos. De momento, parece ser que Claudia sí está diferenciando un poco de López Obrador, ya que esta salió a decir públicamente que no estará de acuerdo con las declaraciones de Trump y que le exigía respeto para los mexicanos, luego de que este llamara asno a Marcelo Ebrard. Bueno, no me dijo así, pero eso quiso dar a entender. Esto se diferencia de las posturas un poco chuscas, débiles del presidente López Obrador, quien se ha limitado a decir que es que están en campaña, es que Trump es una buena persona, hasta me cae bien. Así las cosas. Esperamos desde este lado de la frontera que Claudia está a la altura del enorme reto que tiene enfrente y quizá, solo quizá, puede aplicar las cosas que escribió cierto candidato por ahí en un libro que se llamaba Oye Trump, en donde escribió muy valiente en contra de los Estados Unidos, pero ya el presidente se dejó pisotear igual que todos los demás. Esperamos que Claudia responda de una manera diferente. Termina. Y en efecto, en el momento les recordamos, como siempre, sintonizarnos también en la otra radio Chicago a través del link otraradio.com de 7 a 9 de la mañana, así como también en TikTok como Fuga de Opinión y la columna personal del servidor en el Sol de Puebla como Max Corrales. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.